Bueno, hermanas, bendiciones, un gran abrazo, que Dios las bendiga mucho. Bueno, quería empezar a compartirles este estudio en particular, que creo que es controversial y difícil para un hombre hablar sobre este tema en particular, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama? Me he visto en la necesidad de hacerlo y quiero hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo con toda santidad, con toda pureza de corazón. Pero partiendo por el punto principal, amadas hermanas, ¿cierto? De que esto es difícil para un hombre por dos cosas. Primero, porque creo que muchas veces hay cierta oposición a la mujer a recibir de parte de un hombre este tipo de instrucción. Segundo, porque como está, ¿cierto? En este tiempo, ¿cierto? Eh, el tema de que muchas veces esto se puede ver como una cierta agresión, decir, el hombre está tratando de imponer, hablando mal de la mujer, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces causa cierto temor en el hombre a hablar de estos temas de esta manera tan profunda. Y creo que por ese caso muchas veces es necesario y más conveniente que los hable una mujer hacia una mujer. Sin embargo, por las circunstancias en que estamos, ¿cierto? Yo me he visto en la necesidad de hablar de este tema en particular. Pero quiero enfocarlo en cierto, el siguiente aspecto y espero que esto quede que sea el trasfondo principal y que entiendan de que este es la base de por qué voy a hablar de este tema. Nosotros, tanto hombres como mujeres, todos, ¿cierto? Y esta es la base de por qué hablo de esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra naturaleza carnal y poder contender contra nuestro pecado, ¿cierto? Eso es, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cierto? Un deber de cada creyente, de cada hijo de Dios. El conocimiento más importante después de conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Yo conozco cuál es la naturaleza santa de Dios, lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho por mí, ¿cierto? Que soy perfecto en el Señor, las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Pero también tengo que conocerme de dónde me sacó Dios, cuál es mi condición pecadora, contra qué estoy luchando. Si yo no conozco a mi peor enemigo, no sé cómo contender con él. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en el Salmo 51, dato que se los voy a mostrar acá, para poder introducir este tema, que es sumamente importante. Vamos a ver. Ahí está. Desde el versículo 5 más o menos, ¿cierto? Vemos una oración del rey David de arrepentimiento, ¿cierto? Y no solamente es perdóname porque pequé, sino de un cambio, una transformación de mente hacia el pecado por causa de este pecado que él había cometido y la conciencia que Dios le había dado. En el versículo 5 dice, he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Es el primer reconocimiento, pero no solamente un reconocimiento, ¿cómo se llama? General, yo sé que soy pecador. Dice, he aquí tú deseas la verdad de lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, etcétera, etcétera. Eh, Espérenme, déjenme ver el versículo en particular. Aquí está, en el versículo 3, por ejemplo. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones, ¿cierto? Aquí está un reconocimiento muchas veces no solamente confesional. Yo reconozco que he pecado, sino yo reconozco, ¿cierto? Mi transgresión, o sea, de dónde salió mi transgresión, cuál es mi naturaleza pecaminosa. Y eso tiene que ver con todo lo que dice acá, porque dice, yo veo que contra ti he pecado, ¿cierto? Que he hecho lo malo delante de sus ojos, ¿cierto? Y que en maldad fui formado, o sea, reconozco que hay una maldad en mí, una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Es un reconocimiento, un conocimiento de ello. Y bueno, principalmente es un reconocimiento confesional de arrepentimiento, pero que en sí mismo lleva a este reconocimiento eh, de qué es lo que lo provoca, que hay una maldad en que tiende a mi pecado. Y la segunda parte del versículo 3 dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y esta frase es sumamente importante porque nos lleva a que a través de esta experiencia de arrepentimiento, David está diciendo, ahora entiendo, ¿cierto? ¿Cierto? A lo que me puede llevar la maldad que hay en mí, asesinar a un hombre por querer tener, por encubrir otro pecado de adulterio. O sea, veo que en mí hay algo de maldad, lo reconozco como pecado, lo confieso, pero a la vez lo pongo como adversario. Esa maldad que hay en mí, ahora tengo conciencia y la empiezo a poner como adversario.
Dado eso, volvemos a Génesis, ¿cierto? Y esto es sumamente importante, amadas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando, y ustedes ¿cómo se llama? A percatar que cuando yo empiece a hablar de esto, constantemente va a haber un impulso, ¿cierto? De decir, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Qué pasa con los hombres? Y, 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 ¿cómo se llama? El hombre también hace esto, pero ¿cómo se llama? El hombre también hace esto otro, pero y si el hombre no hace esto, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Nos muestra siempre a tratar de justificar nuestro pecado. Entonces, yo me voy a enfocar en hablar en el caso de la mujer, no porque el hombre sea superior, o el hombre no tenga una responsabilidad, o el hombre no tenga pecados que resolver, o no tenga grados de culpa. Aquí no se trata de encontrar más culpable a la mujer y más culpable al hombre. Y para que este estudio sea de provecho para ustedes, lo tienen que recibir de esa manera, si no, lo único que les va a causar es amargura y contención en el corazón. ¿Ya? Por eso que me voy a enfocar en la mujer, no porque el hombre no tenga cosas o uno no tenga de qué arrepentirse o problemas con el pecado, ¿ya? Sino que me voy a enfocar por el tema apremiante que nos lleva en el caso de la semana. ¿Ya? Bueno, nos vamos a ir al principio a Génesis y vamos a entrar en un, ¿cómo se llama? Análisis, que yo creo que ustedes ya saben esto, ¿cierto? Y nos encontramos con el relato de esta serpiente, ¿cierto? Eh, que engaña, como se llama, a la mujer, como vemos ahí en el, ¿cierto? En el versículo 1, ¿cierto? Y ¿cierto? Habla con la mujer. Y el hecho de estar hablando, ¿cierto? O el hecho de estar siendo tentada por el diablo, ¿cierto? En realidad, en sí mismo no es un pecado. Nosotros sabemos de que estar siendo tentado o estar cursando una tentación no es pecado en sí mismo, sino es caer en la tentación, ¿ya? Aunque obviamente es un error jugar con la tentación. Si yo tengo que huir de las circunstancias que puedo evitar que me van a hacer caer en tentación, ¿ya? Pero nadie está susceptible de caer en tentación, ¿cierto? No es, ¿cómo se llama? La solución huir de las tentaciones, sino para eso sería, ¿cómo se llama? Necesario huir de toda, ¿cómo se llama? De toda cierta relación humana ¿cómo se llama? Que me tiente, ¿cierto? A caer en enojo, etcétera, etcétera. Yo me tengo que relacionar y aprender dominio propio, que es parte de lo que nos exhortan las escrituras, ¿cierto? A tener dominio propio. ¿Ya? Y es parte de uno de los frutos o parte del fruto del espíritu o de la nueva criatura. Es a tener dominio propio. ¿Ya? Bueno, entonces nos encontramos, ¿cierto? Con este diálogo y en vez de, ¿cómo se llama?, analizar qué fue lo que dijo Eva y qué fue lo que le dijo Dios, ¿cierto? Quiero ir principalmente al tema de que la mujer creyó en lo que dijo la serpiente por sobre el mandamiento que había dicho Dios y lo que ella misma decía que había dicho Dios, ¿ya? Dios había dicho que iban a morir y la serpiente le dijo que no morirían y ella le creyó, ¿ya? Entonces, desde ese momento que le empezó a creer por sobre lo que Dios había dicho, ¿cierto? Se dio cuenta o vio que el árbol era bueno para comer. ¿Bueno para qué? Y ahí estamos, porque realmente, ¿cómo se llama? No era de que era bueno comer el árbol, sino que era bueno para qué? Para su propia codicia. Y esto tiene que ver, amadas hermanas, y no solamente es para las mujeres, sino para los hombres. Pero, obviamente, por causa de este estudio lo voy a enfocar en las mujeres, pero es para todo hijo de Dios con el tema de la insatisfacción. ¿Qué es lo que nosotros constantemente como hombres y mujeres pecadoras constantemente estamos insatisfechos en las circunstancias en que estamos? Entonces, en esas insatisfacciones de la vida es que Satanás nos tienta. Porque en las escrituras dice, por ejemplo, Pablo, yo he aprendido o he sido enseñado a tener contentamiento en todo, cuando tengo estrechez, cuando tengo abundancia. ¿Cierto? También dice, Pablo también dice de que la piedad tiene que ser acompañada con contentamiento. Entonces nosotros tenemos que aprender, y esta es una lucha que tenemos todos, ¿cierto? A tener contentamiento en todas circunstancias. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando mi matrimonio está bien, cuando tengo crisis matrimoniales, cuando tengo crisis financieras, cuando paso por circunstancias en mis sentimientos que quizás estoy contento porque tengo muchas motivaciones para estarlo, tengo que estar con contentamiento, que es
que en realidad es satisfacción. También cuando estoy pasando circunstancias que no son circunstancias que obviamente me van a provocar ser feliz, sino más triste, ¿cierto? Entonces tengo una satisfacción interna de que aprendo a tener una satisfacción, que no es que esté feliz, ¿cierto? Y que rebose de gozo, ¿cierto? Pero tengo una satisfacción que tiene que ver con hacia dónde mira mi corazón, hacia dónde están mis propósitos, hacia dónde están mis proyecciones. Y esa satisfacción obviamente solamente la vamos a encontrar en un complemento perfecto o que se va perfeccionando con nuestro Señor Jesucristo, con haber encontrado la voluntad y el propósito que Dios tiene con nosotros principalmente. Entonces, por eso que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable para los ojos y que era árbol deseado. Y ahí está. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso el mandamiento de no comer, ¿cierto? Hubo una insatisfacción. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, ¿cierto? Por ejemplo, Dios le había puesto todos los árboles para poder saciarse como ellos quisieran, pero solamente de uno les dijo que no. Y ya del hecho de Dios haber puesto el mandamiento de ese no, dijo, pero ¿por qué no? Entonces hubo un deseo de, ¿por qué no? Entonces el mandamiento de Dios, ¿cierto? Fue mal tomado y mal percibido y provocó qué cosa, el por qué no, o sea, estoy insatisfecho, o sea yo no voy a estar satisfecho hasta que pueda comer de todos, teniendo para saciarme de todo lo demás. Y eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, yo tengo de todo para poder desarrollarme, para poder desenvolverme, en este caso, ¿cierto? Que estamos viendo el estudio, ¿cómo se llama? Con la mujer, ¿cierto? Para poder desarrollarme como mujer, para poder crecer, para poder ser plena, para poder hallar, ¿cierto? El propósito con Dios. Tengo todo, pero, ¿cierto? En las cosas que me están prohibidas, en cierta manera, tanto al hombre como, ¿cómo se llama? A la mujer. Hablo de prohibido todos los mandamientos de las cosas que Dios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Nos prohíbe. Pero lo voy a enfocar en el caso de las hermanas, ¿cierto? No porque el hombre, ¿cómo se llama? No porque los hombres no tengamos ese problema, ¿ya? Entonces, todas las cosas, y aquí ya entro al tema del rol, ¿cierto? Mi rol como hombre o mi rol como mujer, ¿cierto? Tiene todo para satisfacerme, para encontrar, ¿cierto? El propósito con Dios, ¿cierto? Más, porque el otro rol es diferente al mío, tengo la codicia de que no voy a estar satisfecho hasta yo, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo cumplir ese rol? Entonces eso me hace ignorar, perdón, de que mi rol me da la plenitud. Y esto pasa con más énfasis en la mujer que en el hombre. Y vamos a ver por qué. Y ojo de que cuando justamente uno toca este tema, inmediatamente sale en la naturaleza muchas veces, no siempre, en la mayoría de las mujeres dice, pero, ¿cierto? El hombre aquí o es por causa de que el hombre nos ha herido, que el hombre ha abusado de la mujer. Entonces, quiero que puedan desechar esas justificaciones que pueden ser ciertas y que ciertamente pueden ser verdad, ¿cierto? Y podamos descubrir realmente la naturaleza carnal que nos afecta, en este caso como rol femenino y como rol masculino. El hombre también tiene problemas con esto, pero me estoy enfocando en el área de la mujer, no porque el hombre eh, no tenga, ¿cómo se llama?, de qué ser contristado o corregido, ¿ya? Entonces, ya vemos esta insatisfacción en el versículo 6, deseado para alcanzar conocimiento, y tomó el fruto y comió, ¿ya? Y dio también a su marido. Y aquí está el tema, porque muchas veces se ha dicho dónde estaba Adán, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Se cree de que prácticamente Eva estaba sola, ¿cierto? Y que tomó, comió y después llevó el fruto donde Adán, que seguramente estaba lejos, ¿cierto? Y claro, es posible, puede ser, pero la Biblia no lo afirma, ¿cierto? También podría ser de que Adán y Eva estaban juntos, ¿cierto? Y Eva mantuvo un diálogo con ¿cómo se llama?, la serpiente, y Adán, el peor error que cometió es haberse quedado callado y haber dejado que la mujer continuara con este tema y haber recibido el fruto, ¿ya? Pero independientemente de eso, quiero que nos enfoquemos, ¿cierto?, en esta codicia, ¿ya? Para que podamos entender nuestra naturaleza.
tanto el hombre la tiene que entender, como ya les he dicho, y ustedes, hermanas, también la tienen que entender, porque de esa manera van a poder alcanzar el propósito que Dios tiene con ustedes y todas las bendiciones que hay en ser mujer. ¿Ya? Bueno, ahí creo que ya todos saben de que ellos, como se llama, se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿cierto? Y el primer síntoma del pecado es el temor a la presencia de Dios, huir de la presencia de Dios. Eh, Huir de congregarse, huir de los estudios, ¿cierto? El desánimo, el activo ante esas cosas, ante buscar de Dios, ¿cierto? Nos muestra una necesidad de que tenemos que reconciliarnos con Dios. Bueno, aquí vemos de que Dios, a sabiendas de lo que había pasado, porque Dios todo lo sabe, ¿cierto? Los confronta, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Les pregunta si han comido del árbol que Él les había ordenado que no comieran, sabiendo Dios que sí, ¿cómo se llama? Era así. Y no me voy a enfocar, ¿cierto?, en el hombre, pero el hombre tiene un grado de responsabilidad, ¿cierto? Dice, o sea, tiene la gran responsabilidad, hermanas. Quiero que no entiendan que estoy tratando de aludir el pecado original, como se le dice, a la mujer, porque la Biblia culpa al hombre. En Romanos, por ejemplo, dice de que Adán fue el que cayó en transgresión, ¿no? Y si por Adán entró el pecado a todos los hombres, por Jesucristo entró la redención. Amén. Ya. Entonces, que quede claro de que la transgresión de este relato que estamos viendo es atribuida al hombre, porque el que pecó fue el hombre. Pero no me voy a enfocar en eso, ¿cierto? Sino que en realidad me quiero enfocar en que puedan entender la naturaleza pecaminosa de la mujer, ¿ya? Enfocada en el rol femenino. ¿Ya? Vemos en el versículo 13, y dijo Yahvé Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Yahvé Elohim a la serpiente, ¿por cuánto has hecho esto? Maldita tú serás entre los animales, de todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él, hablando de su descendencia, te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Entonces, y después vemos cuál es la maldición del hombre. Por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol que te ordené diciendo, conce que a la mujer no le atribuye el pecado porque no le dice a la mujer, has comido del árbol al cual te ordené que no comieras. Y cierto, eso nos muestra, cierto, de que el mandamiento fue directamente para el hombre y era su responsabilidad transmitírselo a la mujer. Bueno, independientemente de eso, amadas hermanas, me voy a enfocar en las mujeres. Y quiero que veamos cuál es la primera tendencia. Así como en el hombre, nosotros vemos en el versículo 12 de que el hombre tiene una tendencia a culpar a Dios o a amargarse, si bien quizás para el hombre en sí mismo es más fácil creer que hay una entidad superior, un Dios, porque hay una relación innata en la naturaleza del hombre, ¿cierto? Lo cual también es más fácil amargarse con esa entidad, por eso que los mayores propulsores del ateísmo son hombres, ¿cierto? Porque se amargan con una entidad, ¿cierto? Que saben que en su conciencia o en su inconsciencia también saben que hay un ser divino y en su afán de no entender. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Un ateo, ¿cierto? Muy, muy, ¿cierto? Importante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le hacen, ¿cierto? Una pregunta. Le dicen, ¿qué pasa si usted muere y al morir se da cuenta que realmente Dios existe? ¿Qué haría usted? Entonces, él dice, bueno, si fuese así, yo iría adelante y diría, ¿cómo te atreves? ¿Cierto? Cáncer en los niños, hambres en los niños, violaciones, ¿cómo te atreves? Entonces, vemos de que realmente nace de este resentimiento el ateísmo y la oposición del hombre hacia Dios, nace desde que inconscientemente sé que existe, porque nace desde un rechazo, desde una amargura de no entender, ¿cierto?, cuáles son los propósitos de Dios y la naturaleza del pecado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no me quiero enfocar en el hombre, pero quiero que entiendan cuál es la diferencia. En cambio, con la mujer, vemos en el versículo 13 de que hay una susceptibilidad a ser engañada. Ojo con esto, una susceptibilidad a ser engañada por la serpiente. Ella dice, la serpiente me engañó.
¿cierto? Entonces, quizás es más difícil que una mujer se amargue con Dios como algo intrínseco de ella, que no quiere decir de que no haya la posibilidad que una mujer se amargue con Dios. Pero sí hay una susceptibilidad a ser engañada y en este caso ella culpó a la serpiente, ¿ya? O al diablo, o a las circunstancias externas. ¿Cierto? No es que esto, y esto es para que entiendan la naturaleza pecaminosa, que es más intensificada en la mujer. También está en el hombre, porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. También las mujeres no, amargan con Dios, pero quiero que veamos lo que está más intensificado o más susceptible por causa de nuestro rol, porque somos diferentes. ¿Ya? Entonces, hay una tendencia a culpar a circunstancias externas por mis errores en el caso de las mujeres. No es que los hombres no tengan esto, sino que hay una tendencia. Por ejemplo, no, es que yo soy así por causa de que, ¿cómo se llama? Mi esposo es así. Es que yo soy así no por causa de que él, ¿cómo se llama? No hace esto. Que es que no, es que yo soy así, es que yo hice esto por causa de que mi tipo, es que yo hice esto por causa de que. Entonces, hay una tendencia en el rol femenino, ¿ya? Eso es para que conozcamos. Ahora, desde otro punto de vista, miren lo que dicen las escrituras con respecto a esto. En Primera de Timoteo 2, del 13 al 15, nos encontramos con un pasaje de que muchas veces ha sido mal interpretado para atacar a la mujer desde la misma iglesia. Pero aquí vemos un caso donde Pablo está explicando algo en 1 Timoteo 2, 13, 15, como pueden ver ahí. Dice, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión, pero será preservada mediante la procreación si, si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Bueno, quiero poder explicar este pasaje. Primero, en el contexto, Pablo se está enfrentando a una congregación, ¿cierto? Donde venían del paganismo, donde la mujer era la sacerdotisa, había una diosa que era la creadora, y justamente había sido creada la mujer primero, después el hombre, y prácticamente era la mujer la que llevaba hacia su diosa, ¿cierto? Todos los sacramentos, entonces el hombre era un mero espectador. Entonces, ante ese panorama, ¿cierto? Pablo tiene que enfatizar una verdad. No es de que Pablo está hablando algo solo para esa congregación y que no hay que tomarlo en cuenta, sino que Pablo está enfatizando una verdad. Por ejemplo, si yo me encuentro o tengo un hijo que tiene una tendencia a ser rebelde, a ser contestador, hay una verdad bíblica que habla de la rebelión de los hijos, ¿cierto? Que tienen que honrar a los padres. Pero con ese hijo yo la voy a enfatizar, la voy a encarecer de acuerdo a su necesidad. No es que yo me lo esté inventando, es una verdad bíblica, pero se la enfatizo a él por causa de su necesidad. Por ejemplo, si tengo un hijo que es obediente, que tiende a ser respetuoso, ¿cierto? También se lo voy a enseñar, pero no es necesario que se lo enfatice y se lo encarezca y se lo explique, ¿cierto? Con mucha profundidad, porque no es necesario. ¿Ya? Aquí también nos encontramos con esta circunstancia en el caso de esta carta a Timoteo. Entonces, esto es una verdad bíblica, es un principio, pero lo encarece por esta causa. Ahora, ¿cómo se llama? Y es importante, amadas hermanas, esta frase, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, cayó en transgresión. Entonces, esto nos muestra primero dos cosas. Cuando nos muestra de que Adán no fue engañado, nos muestra de que el relato de Génesis que estamos viendo, probablemente Adán, ¿cierto?, no fue engañado por la serpiente en el sentido de la codicia, sino que probablemente él tomó una decisión consciente de querer comer, por no dejar a su mujer sola, por someter voluntariamente su voluntad a hacerle caso al consejo de la mujer. Entonces, él no fue engañado, él conscientemente comió del árbol, por eso que el pecado cae en el hombre. Por eso de que cuando Dios condena ¿cierto? Al hombre, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer antes que mi mandamiento, porque no hubo un engaño, lo cual no quiere decirle que justifica a la mujer. Pero la mujer fue engañada, podríamos decir, dentro de la manipulación de la serpiente, ¿cierto? Entonces, pero el hombre decidió, él no fue engañado. ¿Ya? Bueno,
Entonces aquí nos vemos, ¿cierto?, a la susceptibilidad del engaño de la mujer. ¿Ya? Entonces, amados, también Pablo menciona esto, ¿cierto?, en otra carta. Dice, temo por ustedes que así como Adán fue engañada, vosotros estáis siendo engañados. Entonces, no es algo que cae solamente en la mujer. Nosotros como hombres también podemos ser engañados, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero estoy haciendo énfasis en el rol femenino. ¿Ya? Entonces, siendo engañada, cayó en transgresión. Entonces vemos una susceptibilidad al engaño. ¿Ya? Y cuando dice que Adán no fue engañado, no es que no, ¿cómo se llama? No es que el hombre sea superior, al contrario, fue peor. ¿Ya? Ahora, cuando hace énfasis porque Adán fue formado primero y luego Eva, ¿cierto? Nos muestra no una superioridad, sino que nosotros podamos entender el lugar de que ustedes fueron hechas, ¿cierto? Por Dios. Primero fue engendrado Adán, después ustedes, que hay un propósito, ¿cierto? Pero porque ustedes son la ayuda idónea del hombre. O sea, sin ustedes, amadas hermanas, la creación de la naturaleza humana no está completa. Pero, ¿cuál es el problema? Que, que la naturaleza pecaminosa de la mujer ve esto como una inferioridad. ¿Cómo yo voy a ser creada como una ayuda al hombre? O sea que el protagonista es el hombre, yo solamente soy una ayuda, yo solamente soy, ¿cómo se llama?, una costilla, yo solamente soy... Entonces, esa naturaleza pecaminosa las hace constantemente ser engañadas por estos pensamientos de que son un objeto, de que son algo como que Dios usó y de que el protagonista es el hombre. Y no es así, la Biblia no nos muestra eso de ninguna manera. ¿Ya? Aquí Pablo está haciendo un énfasis justamente por causa de ese, ¿cómo se llama?, el panorama. Entonces, vemos de que hay un propósito. Dios de antemano, como lo vemos en Génesis 1, dice de que creó al hombre, varón y hembra los creó. Entonces, la creación humana del ser humano es varón y hembra desde el principio. No hay un protagonista. ¿Ya? En Génesis 2 nos muestra, ¿cierto?, esta creación de que Dios creó a Adán primero porque le tenía que mostrar a Adán su necesidad, ¿cierto? Y que no lo podía encontrar en ninguna otra cosa que no sea en su mujer, ¿ya? Pero la creación nos muestra varón y hembra los creó, ¿ya? Entonces, no es un protagonismo, por eso tenemos que ir sacando y para que ustedes se puedan dar cuenta de que su naturaleza pecaminosa constantemente las hace ver como un objeto, como que cómo yo voy a ser yo, ¿cierto? Entonces, esta naturaleza las hace rechazar el rol de ayuda idónea viéndose como inferiores, y no lo son. ¿Ya? Desde el punto de vista creacional, varón y hembra los creo. ¿Ya? Yo les he cierto, enseñado de que la imagen de Dios en la autoridad que Dios le delegó al hombre sobre toda su creación para sojuzgar la tierra fue dada al hombre y la mujer en unidad. Entonces por eso que no está completa. Desde ese punto de vista, Pablo enfatiza esto dada la circunstancia. Entonces, tenemos que entender de que Adán fue formado primero, luego Eva, en el sentido de que tienen que entender de que cuál es el rol de complemento, de completar, de pieza clave para que esté completa la ecuación. Adán fue formado primero, luego Eva. ¿Ya? Entonces, la mujer es una ayuda idónea. Ahora, la susceptibilidad al engaño. Vamos a ver la otra parte de este versículo de 1 Timoteo 2. Pero será preservada mediante la procreación, si permaneciere con modestia en la fe, el amor y la santificación. Otras versiones dice, pero se salvará. ¿No? Pero a mí me gusta esta versión porque dice, será preservada. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con el diseño original de Dios. ¿Cuál es el problema? Por eso que hay que entender, ¿cierto?, el contexto, que no les voy a explicar todo el contexto, ¿cómo se llama?, histórico, pero ¿qué es lo que está hablando aquí? De que esta tendencia, esta naturaleza pecaminosa de la mujer, que les vuelvo a reiterar, la estoy enfatizando la mujer, pero el hombre también tiene que ver con que la mujer pierde su objetivo o parte de su propósito de procrear. ¿Mm? Acuérdense de que, y ojo, esto no es solo para la mujer. Dios le mandó al hombre y a la mujer, fructificaos, multiplicad, llenad la tierra. Eso es para el hombre y la mujer. Ustedes dirán, por ejemplo, ojo, de que muchas veces el engaño de esta naturaleza viene con estos pensamientos. Claro, es fácil para el hombre procrear, pero
Soy yo la que tengo, ¿cierto? Al niño, ¿cierto? En el vientre de los 9 meses, soy yo la que lo tengo que parir, la que le tengo que dar de mamar, claro, así es súper fácil. Eh, Estos pensamientos van además para que conozcan que es esta naturaleza la que está hablando, la que fue engañada por Satanás y la que fue engendrada por Satanás, o fue engendrada por el pecado, ¿ya? Para que la empiecen a reconocer, porque son estas cosas las que les impiden alcanzar el desarrollo y los propósitos que Dios tiene con sus vidas. Este tipo de argumentos que viene en su mente que está intrínseco en esta naturaleza. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Porque la, lo que es contrario a esto, esta naturaleza pecaminosa va en contra. Por eso dice será preservada mediante la procreación. No es que teniendo hijos vas a ser salva, ¿cierto? Ni que vas a ser más santa, sino que tiene que ver con la, la no disposición, ¿cierto? A cumplir el mandamiento de Dios de la familia. Amén. Ojo con esto, tanto del hombre como de la mujer, pero lo estoy enfatizando en la mujer por causa del estudio que estamos viendo. La no disposición a ser madre. Y, miren hermano, es cosa de ver cómo esta naturaleza está exacerbada en los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿cierto? De que eh, el, el lesbianismo es una respuesta a esto, ¿cierto? El aborto, ¿cierto? El postergar, ¿cierto? El ser mamá o el formar una familia, ¿cierto? En pos de ser profesional, de desarrollarme. Que, miren hermanos, que no está mal, tanto que el hombre como que la mujer tienen el mismo derecho, como lo queramos ver, de desarrollarse, ser profesionales, tener un buen trabajo, ¿cierto? Tienen todo el derecho, pero ¿cuál es? Que el incentivo muchas veces es postergar el tema de la familia y conformarme muchas veces con no querer tener familia, sino simplemente quizás sí con un esposo, pero yo soy la que decido si tenemos familia o no. Y esa es esta naturaleza pecaminosa. Yo soy la que decido, porque yo soy la que lo tengo en el vientre. Entonces, independientemente, ¿cierto?, de que el hombre quiera o no, soy yo la que decido porque es mi cuerpo. Lo cual, lo cual no es así, porque es un mandamiento para ambos, ¿cierto? Entonces, las decisiones en el matrimonio, o las decisiones, por eso que, bueno, este es un tema largo, pero por eso que en las escrituras dice de que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo y la mujer tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo. No lo voy a enfocar esto en el hombre. Para el hombre también hay muchas reprensiones con respecto a esto, sino que lo voy a enfocar en el tema de la mujer por causa del estudio que estamos viendo. Pero en ese sentido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, o sea, no es que no, yo decido, ¿cierto?, hacer esto y en mi decisión porque en mi cuerpo. Miren, yo tuve un caso de una esposa que, ¿cómo se llama?, decidió sin consultarle, ¿cierto?, al esposo, tomar cierto tipo de anticonceptivo, ¿cierto? Ahora, ellos habían conversado que en los primeros años del matrimonio no iban no iban, ¿cómo se llama?, a tener hijos, ¿cierto? Por el tema de que los dos habían dicho de que primero nos tenemos que preparar un poco, ¿cierto? Porque igual es una gran responsabilidad, pero no descartaban el tener hijos, sino simplemente lo iban a postergar porque sabían de que estaban en un proceso. Pero la esposa decidió aplicarse un anticonceptivo sin consultarlo con el esposo, ¿cierto? Entonces cuando el esposo ¿cómo se llama?, enteró, dijo, ¿por qué, ¿cómo se llama?, no me preguntaste? No, es que no, es mi cuerpo y yo decidí implantarme en esto, ¿cierto? Para que... Entonces después eso, Dios permitió que en vez de traer beneficios como anticonceptivos, ¿cierto? Empezara a traer todos efectos adversos, ¿cierto?, en la mujer hasta que tuvo que quitarse. Entonces vemos aquí de que no es mi decisión, ¿cierto? Sino que ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo ni el hombre sobre su cuerpo. En esto hay una tendencia más en la mujer de ser así con respecto a la posesión de su cuerpo y con respecto al tema de tener hijos. En el hombre hay otras cosas también, ¿cierto?, que tienen que ver con que él tiene que considerar a la mujer en su decisión. Ahora, hermanas amadas, si al yo decir esto vino algún pensamiento en su mente, es que cómo el hombre toma las decisiones solo para esto, para la finanza y todo lo demás y no me considera, es porque ahí está actuando esta naturaleza pecaminosa, ¿ya? Que trata de justificarnos, ¿cierto?, a través de lo mal que lo hace el otro. Y esto no es un empate,
que tengo que buscar, ¿cierto?, el empate para, poder justificar de que está bien lo que estoy haciendo. ¿Ya? Bueno, espero que me entiendas. Estoy tratando de ser lo más meticuloso posible. Entonces, a eso se refiere con esta parte de cierto el versículo, de la tendencia de la naturaleza pecaminosa a perder el propósito procreacional de la mujer. No es que, ojo, no es que sirva solo para tener hijos, que es un instrumento que es solamente usado para tener hijos, no, sino que hay una tendencia pecaminosa a que la mujer rechace el formar familia. ¿Ya? Bueno, vamos a volver a Génesis. Y esto es para que se empiecen a conocer su naturaleza pecaminosa. Bueno, vemos ahí cuál es la maldición de Dios sobre la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está haciendo énfasis en el Señor Jesucristo. Y el versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Eso nos muestra que muy probablemente antes de esto, ¿cierto? Era algo mucho más llevadero, pero por causa del pecado, ¿cierto?, vino esta maldición. Ahora, tienen que entender, hermanas, de que no es que Dios diga, a ver, ¿cómo voy a castigar a la mujer para hacerle daño? Sino que Dios está sentenciando las consecuencias del pecado. ¿Ya? Bueno, con dolor parirás hijos, y quiero ir a esta frase que está acá. Y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Eh, Miren, muchas veces en la iglesia cristiana se ha dicho de que esto es un aval, ¿cierto?, de que el hombre es cabeza, que el hombre es el que, entre comillas, manda, de que el hombre es la cabeza del hogar, el líder del hogar. Sin embargo, no es así, porque esto es una maldición, es algo negativo. ¿Ya? En cambio, que el hombre sea cabeza sobre la mujer no es una maldición, es un diseño de Dios original. Dice de que como Dios es cabeza de Cristo, ¿cierto? Y eso no es por causa del pecado, ¿cierto? Y Cristo es cabeza del hombre, así también, ¿cierto? El hombre es cabeza de la mujer, entendiendo en el contexto. Yo cuando muchas veces hablo de ser cabeza, siempre nace un resentimiento en la mujer y una aversión y una incluso hasta ¿cómo se llama? Discusión, pero ¿qué significa cabeza? O incluso dicen, pero por favor aclare de que ¿cómo se llama? Cabeza ¿cómo se llama? No es el que manda ni el que decide. Entonces, eso nos muestra esta naturaleza resentida, ¿ya?, que puede tener razones bien justificadas para estar herida, para estar ¿cómo se llama? Resentida, pero es pero no por eso deja de ser naturaleza pecaminosa, ¿ya? Es como buscar un empate, ¿no? Es como buscar excusas para no aceptar lo que Dios me quiere decir. Ahora, entonces, esto no tiene nada que ver con que el hombre es cabeza y la mujer, ¿cierto? Que el hombre es cabeza de la mujer, porque ese es un diseño de Dios, eso es una bendición, eso es un amparo de la familia. Y en ese diseño es que nosotros estamos completos, tanto el hombre como la mujer. Como les expliqué al principio, cuando Pablo enfatiza de que el hombre fue formado primero y después, ¿cómo se llama? Y después, ¿cómo se llama? En la mujer, ¿cierto? No es que uno sea inferior y el otro sea superior, ¿ya?, sino que tiene que ver con el rol. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, como lo estamos viendo en Génesis, y esto lo voy a enfatizar en ustedes, hermanos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es cabeza? ¿Por qué yo no? ¿Entienden? Entonces, Dios dice, mira, este es tu rol, mujer, aquí tú estás plena y yo te creé para esto, ¿cierto? Y eres valiosa y eres tan valiosa como el hombre, ni más ni menos, ¿cierto? Porque todos somos iguales ante Cristo, ¿cierto? Y en esto tienes tu plenitud, y cuando llegan al hombre dice, y tú, hombre, vas a ser cabeza, pero entonces entra en mí la codicia, la insatisfacción. Dios, en mi rol, en mi creación como mujer, en el caso de ustedes, hermanos, tengo toda la plenitud y la satisfacción para encontrar mi pleno desarrollo. Pero como veo de que lo del hombre es diferente, lo codicio. Es lo mismo que pasó en el huerto. De todos los árboles puedo comer. Es como ustedes, hermanas, tienen todo esto de parte de Dios para desarrollarse y para satisfacerse y encontrarse completamente satisfechas. Solamente que esto no es para ustedes, sino que esto es el rol del hombre.
Y desde ese momento, en vez del mandamiento ser una bendición para mí, nosotros tenemos la tendencia a insatisfacernos. O sea, puedo satisfacerme con todo esto, pero estoy insatisfecho porque no tengo aquello. Es como, por ejemplo, a ver, ¿cómo se los puedo explicar de una manera más práctica? Es como, por ejemplo, a ver, ¿cómo le digo? Si yo tengo dos hijos ahora, ¿cierto? Es como que yo llego donde, ¿cómo se llama? Mi hijo, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Le digo, oye, ¿quieres un dulce? Sí, ¿cuántos quieres? Quiero un chocolate para mí solo. Ya, le tomo el chocolate, le paso el chocolate, él está contento, satisfecho porque yo le di lo que él quería. Él dijo, ¿sabes qué, papá? Quiero comerme un chocolate solo. Ya, y siento a su hermana al lado y a su hermana le doy dos chocolates. Desde ese momento dejó de estar satisfecho con lo que estaba satisfecho por el hecho de que vio de que su hermana tenía dos. Entonces, lo que le producía satisfacción, ¿cierto? Dejó de producirle satisfacción por causa de la codicia de que vio de que el otro aparentemente tenía más. Algo parecido es el concepto al que quiero oír, ¿cierto? De que como mujeres, hermanos, creadas por Dios, tienen todo pleno de satisfacción en el rol que Dios les ha dado, pero pierden esa oportunidad porque esta naturaleza pecaminosa constantemente no quiere cumplir ese rol femenino o no quiere desarrollarse en ese rol femenino. Se despreocupan de ese rol femenino para el cual fueron llamadas, para el cual están diseñadas, el cual es sumamente importante y relevante en la creación de Dios, y se enfocan en lo que no tienen o en lo que tiene el hombre. Y eso las hace no alcanzar para lo que fueron esas y perder tiempo, energía, vitalidad en algo eh, que no tiene ningún propósito. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el feminismo? El movimiento, ¿cómo se llama? El movimiento feminista partió en su momento como un movimiento genuino, ¿cierto? De poder sacar, ¿cierto? A la mujer de la opresión masculina, ¿cierto? Del abuso masculino, ¿cierto? Hizo grandes avances, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la sociedad. Pero ha terminado justamente en esto, ¿cierto? En de que no solamente quiero ser igual al hombre ante la ley, ante la sociedad, con los mismos derechos, etcétera, etcétera, sino que ahora quiero ser superior. Y no solamente ser superior, sino hacer que el hombre sea inferior. Porque, ¿cómo se llama? Una cosa es que yo quiero ser más que el otro, por ejemplo. Y para eso me voy a auto no, desarrollar, voy a ser mejor, sino que también quiero no solamente desarrollarme yo, sino denigrar, hacer retroceder, restringir al otro. ¿Ya? Y ese es una muestra exacerbada justamente de esta naturaleza que está en nuestra naturaleza pecaminosa y está en su naturaleza pecaminosa, hermano. Así también como el hombre tiene su naturaleza pecaminosa de abuso y todo lo demás. Pero nos estamos enfocando en la mujer solamente para que se puedan conocer. ¿Ya? Entonces, esta frase que dice tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará, ¿cierto? No se está refiriendo a que por causa de este pecado el hombre es cabeza de la mujer. No, ser cabeza de la mujer y el diseño familiar de Dios es un diseño divino, sino que aquí se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo que el deseo de la naturaleza pecaminosa de la mujer va a ser querer alcanzar, justamente querer codiciar, querer alcanzar el rol del hombre. Estoy tratando de explicárselo lo más sencillo posible. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? No es que Dios esté provocando eso, sino que eso fue la raíz del pecado. Nosotros vemos de que Eva usurpó ese lugar, tomó una decisión por la familia que debía haberla consultado con Adán. Es que yo soy dueña de mí, es que yo decidí que era codiciable y lo comí. No significa que la mujer no tiene decisión, que no tiene razonamiento, que no tiene que razonar, que no tiene que pensar, ¿cierto? Ella podría haber dicho sí, el árbol creo que es bueno, es razonable,
que es, o sea, es ¿cómo se llama? Codiciable para alcanzar el conocimiento del bien y del mal. Yo tengo mi razonamiento, mi decisión, estoy decidida a comerlo, pero no puedo tomar esta decisión sola, porque involucra a la familia. Adán, mira, ¿sabes qué? Eh, hablé con la serpiente y en realidad creo de que el árbol es bueno, de que hay que comérselo, porque en realidad es para alcanzar el bien del mal. Entonces, en esa sumisión está el rol. Y el hombre probablemente, ¿cómo se llama? Él hubiese dicho, no, Eva, ¿cómo se te ocurre? O, o no, que aquí, que allá. Entonces, ahí está esa naturaleza. Por eso que no es que Dios esté provocando esto, sino que eso fue la naturaleza del pecado. Ella ya había hecho esto. Había querido tomar, y, o sea, tomó, ¿cierto? Ese lugar, ¿cierto? Entonces, ella simplemente comió. Por eso que fue engañada, por eso que la Biblia dice de que fue engañada, y por eso que son susceptibles más al engaño, aunque no es que el hombre no puede ser, ¿cierto?, engañado por el diablo, ¿cierto? Sino que vamos, una tendencia es lo que tiene que ver con el rol, ¿ya? Entonces, dado esto, amadas hermanas, nos encontramos, ¿cierto?, con que es un diseño original de Dios que el hombre sea cabeza y que ejerza el liderazgo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que tenemos tan dañado el concepto de liderazgo por el trabajo, porque vemos de que el líder es el que tiene más competencia, el líder es el que la lleva, el que da órdenes, el que habla mejor, ¿cierto? El que tiene más experiencia, el que tiene más currículum, etcétera, etcétera. Que creemos que en la familia es igual, o que en el reino de Dios es igual, cuando el reino de Dios nos muestra el Señor Jesucristo que es todo lo contrario, nos dice, el que quiere ser grande entre vosotros será el menor, será el siervo de todos. Entonces, Jesús dice, yo soy el maestro, yo soy el Señor y he venido aquí como el que sirve. Entonces, el liderazgo en el reino de Dios es servicio, es lo vil, por intentar ¿cómo se llama? Explicarlo, ¿cierto? Entonces, en el reino de Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, en el mundo, a los que se enseñorean sobre los demás, ¿cierto? Se les llama bienhechores, ¿cierto? Pero entre ustedes no será así, ¿verdad? No, no es que, o sea, lo que Jesús está diciendo de que si ustedes son líderes o ejercen algún grado de liderazgo, no es porque son los mejores, no es porque son buenos, sino es porque se tienen que hacer siervos, servidores. Y antes de que venga algún pensamiento de idea, es que mi esposo no es así, vamos a, ¿cómo se llama? Analizar, ¿cierto? De que, ¿cierto? En ese sentido encontramos de que el hombre es cabeza de la mujer es un diseño original de Dios y no es ningún grado de inferioridad. Es un rol de responsabilidad. Pablo lo tiene que enfatizar también porque los hombres estaban dejando de cumplir ese rol y las mujeres querían cumplir el rol del hombre en la primera carta a los Corintios. Pero nos encontramos aquí, ¿cierto?, con que este deseo de querer usurpar el lugar del hombre como esposo, como líder, como papá, muchas veces, ¿cierto? Incluso en la iglesia, que es el caso que tiene que tratar Pablo, ¿cierto? Entonces, tienen que entender de que ese deseo o esa naturaleza pecaminosa está intrínseca en la mujer. Y es algo que ustedes tienen que tener conciencia de negar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el hombre, por temor a herir a la mujer, por causa de los abusos que ha tenido el hombre, ¿cierto? Esto no se ha hablado con paz, con santidad y con justicia. Pero ustedes, hermanas, ¿cierto?, tienen que tener conciencia de que tienen esa tendencia inconscientemente de usurpar el lugar del hombre. Y vemos aquí el ejemplo de Eva. Ella tomó una decisión. Yo soy libre, soberano, a mí me pareció que está bien comerlo y me lo comí yo. ¿Quién me puede decir algo si me lo comí yo? Y no, el diseño familiar involucra, ¿cierto? Que ya, como ya ¿cómo se llama? Ya no son dos. O sea, claro, son uno. Por lo tanto, desde que yo me caso o ejerzo una familia o estoy en esta unidad, ¿cierto? Ya no es que yo soy soberana, porque ya no soy una, sino que tengo un complemento. Con mi esposo somos un nuevo ser, ¿cierto? Por tratar de explicarlo así. Por lo tanto,
Y esto ¿cómo se llama? Demuestra, por ejemplo, esta es mi plata, compro lo que quiero. ¿Por qué tengo que rendir cuenta de esto? ¿Por qué tengo que hacer esto si es mi trabajo? Yo me lo gano. Cosas así que son detalles que quizás que no tienen importancia, ¿cierto? Pero es solamente para resaltar la naturaleza pecaminosa hacia donde nos lleva. No son libres y soberanas en el mal sentido de la palabra. Son libres para someterse a la voluntad de Dios. Lo estoy enfocando a ustedes, pero para el hombre es lo mismo, ¿ya? Para el hombre es lo mismo. Él deja de ser un individuo solo, pero tiene que cumplir un rol de liderazgo en la familia al cual Dios se lo demanda, ¿ya? Pero para que sepan que tienen esta tendencia y contra esto tienen que trabajar. Por eso que les leí en el Salmo 51.3. Mi pecado está siempre delante de mí. Tienen que entender esto, aceptar que esa es su naturaleza pecaminosa y ponerlo como contendor, consciente. Entonces, cuando vayan a hacer algo, tomar una decisión y vean que se está manifestando esta naturaleza, no tomarla como un aliado, sino como un contrario, un enemigo al cual tengo que atacar, destruir, derribar, negar, hacer callar, hacer retroceder, hacer vencer, quitarle fuerza. ¿Amén? Bueno, para terminar este primer estudio, nos vamos a ir a 1 Corintios 11:7. También hay un contexto histórico en esto, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. El versículo 3 también dice, estoy en el versículo 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del Mesías es Dios. Por eso que es un diseño original, por eso que esta maldición sobre la mujer, que como les digo, no es algo que Dios esté creando, sino algo que ya se había manifestado en la mujer, ¿ya? Vemos de que nada tiene que ver con el diseño original de Dios, de que el hombre es cabeza de la mujer. Vamos a ver el versículo 7. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ojo, de que no dice que la mujer no es imagen de Dios. Acuérdense que en la creación, como les he ¿cómo se llama? Enseñado, ¿cierto? Dice de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que se enseñoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, haciendo énfasis a que la criatura que iba a crear iba a tener, iba a reflejar la imagen de Dios en el sentido de la autoridad. Y dice de que cuando creó al hombre, hizo varón y hembra, los creó. Entonces, ese singular, esa creación singular que refleja la imagen de Dios en el sentido de autoridad, de delegación, es hombre y mujer, ¿ya? Entonces, aquí está hablando de un tema de delegación de roles. Por ejemplo, cuando habla de que Dios es cabeza de Jesucristo, nosotros sabemos de que el Hijo de Dios es Dios, de que Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambos son Dios, iguales en deidad, en divinidad, y que no son tres dioses, es uno. Lo sabemos. Pero aquí nos muestra aparentemente cierta inferioridad del Hijo al Dios ser cabeza del Hijo. Entonces nos muestra un tema de rol, que el Hijo, ¿cierto? Esta segunda persona de la Trinidad fue el que se hizo hombre, el que puso en desuso su divinidad, ¿cierto? Y se hizo totalmente dependiente, ¿cierto? Entonces es un tema de rol, no es igualdad de dignidad. Por eso que habla de que Cristo es cabeza del hombre, ¿cierto? Eh, y también aquí nos muestra de que el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios, por el tema del rol, ¿ya? Y la mujer es gloria del varón. No es que la mujer no se manifieste la gloria de Dios en ella, no tiene nada que ver con eso, sino que la gloria del hombre se manifiesta en cómo yo bendigo a mi esposa, trato a mi esposa, cómo me estoy preocupando por el desarrollo de mi esposa. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las esposas, cuando están inmersas en esta naturaleza pecaminosa, intrínseca de la naturaleza pecaminosa de la mujer, y no quieren verla, no tienen conciencia de ella, por lo tanto, no es algo con lo cual están luchando. ¿Qué pasa? El hombre puede hacer muchas cosas, y pasa, hermano. El hombre puede hacer muchas cosas para que la mujer alcance su desarrollo, principalmente espiritual en el reino. Y en ellas hay un constante rechazo a aquello. Porque no quiero que el hombre tenga que ver con mi desarrollo, quiero yo por mí misma desarrollarme. Porque tengo una aversión a que el hombre se enseñoree, creyendo de que de que eso es algo negativo. Muchas veces hermanas tienen buenos esposos, buenos hombres, ¿cierto? Y los terminan destruyendo
de una o de otra manera, ¿cierto? O destruyendo lo bueno que ellos son con ella por causa de no tener en cuenta esta, esta naturaleza pecaminosa, ¿ya? Especialmente en el rol de la mujer. Entonces no es que la mujer sea inferior, es que ella es la gloria del varón y que el varón se enseñorea de la mujer, ¿ya? Sino que tiene que ver con el desarrollo que tiene que darle el hombre a la mujer, ¿ya? Y antes de que vengan justificaciones, es que mi esposo nunca ha hecho esto conmigo, nunca ha hecho esto conmigo, que mi esposo aquí. Deseche eso, que no digo que no sea verdad, probablemente sea verdad, que su esposo que no cumple con esto. Pero deséchelo, deseche esos argumentos, porque esa voz, con esa intención de justificar, es la voz de la naturaleza pecaminosa con la cual usted tiene que luchar. ¿Ya? Bueno, versículo 10. No, versículo 9. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí es lo mismo que les explicaba al principio. Versículo 10. Por esto, la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza y por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer. Pero todo procede de Dios. Amén. Entonces, aquí Pablo explica que no es un tema de jerarquía, no es un tema de que el hombre es más digno que el otro, que el hombre es más digno que la mujer. Porque dice, después él explica inmediatamente, ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay una codependencia. Por eso, amadas hermanas, el rol femenino está toda la plenitud de su desarrollo. No es un conformismo que me tengo que conformar, así como, no sé, como, como muchas veces el hombre ha querido pisotear, ¿cómo se llama? A la mujer, como por ejemplo si yo tengo un perro, por ejemplo. Y le digo, perro, confórmate con tu rol de ser perro. Tienes que ser feliz con que tú estás en el patio, con que mueves la cola y con que te doy comida. No, no es así. Doy este ejemplo tan drástico, ¿cierto? Solo para que se pueda entender, aunque en los siglos se ha visto de que el hombre trató o ha tratado, ¿cierto?, a la mujer prácticamente como eso, ¿cierto? Lo cual no lo es, ¿cierto? Entonces no es un conformismo, no es, hermano, ustedes se tienen que conformar con su rol como si el rol del hombre fuese superior al de la mujer. Ojo, ¿ya? Sino que en el rol para el cual ustedes fueron diseñadas, almáticamente, bueno, espiritualmente, almáticamente, fisiológicamente, físicamente, está hecho para algo tremendo, para algo grande, para algo tan grande que no lo puede hacer el hombre, ¿no? Entonces, no es como que ustedes se tienen que conformar con eso. Cuando ustedes tienen el sentimiento de que tengo que conformarme con ser mujer, está hablando esta naturaleza pecaminosa. Es como que Dios les da todos los árboles del huerto para comer, para que estén completamente satisfechos, pero quieren el que Dios les dijo que no, teniendo en todos los otros la plena satisfacción. El hombre no necesitaba del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era necesario. Pero como Dios le dijo que no, lo quiso. Entonces, no es que como que se tienen que conformar con ser mujeres, no. O sea, tienen que entender lo que significa ser mujeres. El rol que tiene tremendo, importante, relevante y que no es inferior al rol masculino, ¿ya? Pero tampoco quiero enfatizar esto con que intentar explicarles que su rol no es inferior al masculino, porque también en cierta manera es alimentar esta naturaleza pecaminosa de yo no sentirme inferior. O sea, ustedes no se tienen que sentir inferiores porque no lo son en Cristo. Y dejar de compararse con el hombre. ¿Qué tan inferior o qué tan igual soy que el hombre? Porque esa es la raíz del pecado que sale en Génesis 3. Y tu deseo será de tu marido, ¿cierto? Entonces, dejen, tienen que desechar el compararse qué tan igual soy al hombre o qué tan superior soy a él, porque esa es la raíz pecaminosa de la mujer, constantemente estarse comparando o compitiendo con el hombre. ¿Qué tanta dominancia tiene el hombre sobre mí? ¿Qué tanta dominancia estoy ejerciendo yo en la familia, en el matrimonio? ¿Qué tanta inferencia tengo yo en comparación con mi esposo? No puedo dejar que él tenga más dominio que yo sobre los hijos.
más dominio que yo sobre las finanzas, sobre la decisión, entonces constantemente estoy comparándome. Si él tiene más en esto, yo tengo que tener más en esto otro, como tratando de igualarme o superarlo. Y esa es la raíz pecaminosa que tienen que desechar para poder encontrar su rol en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso que yo trato de no comparar, pero ustedes son dignas por el hecho de ser hijas de Dios, amadas. ¿Ya? Entonces, no es que estén comparándose qué tan dignas son y qué tan iguales que son con el hombre, porque muchas veces alimentar esta naturaleza pecaminosa. Porque intrínsecamente este pecado es una competencia con el rol masculino. ¿Qué tan igual o qué tan superior puedo ser? Entonces puede que ¿cómo se llama? Me conforme con que Dios me diga o encontrar en la palabra que no soy inferior y ya estoy alimentando quizás esa naturaleza de competir. ¿Ya? Pero lo que Dios quiere hacer es algo más profundo, sanar más interiormente del hecho de que yo no tenga por qué querer sentirme igual a alguien para saber lo que valgo. Amén, amados. Espero que me entiendan al punto que voy. Entonces, tienen que entender de que en ustedes hay una competencia con el rol masculino intrínseca que se manifiesta principalmente en el matrimonio. Y eso muchas veces las hace estar amargadas porque él toma la decisión, porque yo no tengo diferente, porque no me pregunta, porque... Y de ahí nacen las constantes quejas, 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 ¿cierto? Porque tengo que de alguna manera, ¿cierto? Sentir que no soy tan inferior, que tengo alguna influencia inconscientemente, la influencia es más con las quejas. Entonces, hay casos ¿cómo se llama? Extremos donde termino destruyendo al hombre y la mujer no se sacia hasta que ella siente de que no es inferior. Muchas veces hay mujeres que se sienten mal porque su hombre es muy bueno con ellas. Entonces, como ellas ven de que tienen errores, de que tienen cosas que no pueden controlar y ven de que él es mejor, entre comillas, digo eso, que es más paciente, por ejemplo, que es más tierno y ellas son más toscas, más duras. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen al hombre en el sentido de que él termine siendo mal genio, termine siendo pesado con ellas mismas, y aunque les causa un sufrimiento, pero se sienten que ya no son las únicas malas, que no son tan malas, porque él también es más malo que yo, por ejemplo. Entonces, que no es único de las mujeres, ojo, todos tenemos luchas con eso, pero está intrínseco en esa competencia en el rol masculino, que se manifiesta principalmente en el matrimonio. Y como vamos a ver en el siguiente estudio, la raíz de esto es principalmente el rol masculino que recibieron de sus papás, ¿ya? Cómo fueron testigos, cómo en el ambiente que crecieron, o quizás estaba completamente ausente, de cómo ustedes fueron testigos presenciales y recibieron, ¿cierto?, el rol masculino como papá y cómo fueron testigos de cómo se aplicó ese rol masculino como esposo o liderazgo en la familia. Amén, amados. Entonces, la primera conclusión de esto es que empiecen a tomar conciencia y a aceptar de que tienen esta naturaleza pecaminosa con más tendencia en ustedes por el rol de la mujer, que el hombre también tiene su propia lucha con respecto a esto, pero me estoy enfocando en la mujer por causa del estudio que estamos haciendo, de competir o de codiciar o de querer adquirir el rol masculino cuando en el rol femenino tienen toda su plenitud. Entonces empiecen a renunciar a estos pensamientos, a estas voces, a estas conclusiones que vengan en su cabeza, porque son engaños. Entonces cada vez que vengan, desde ahora en adelante, rechácenla. Digo, yo rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngalo como adversario. Cada vez que vengan este tipo de justificación, rechácenlo, porque ese es su enemigo. Ese es el peor enemigo que tienen, amado, para encontrar su propósito en Cristo. Tampoco quiero que se enfoquen cuál es mi propósito como esposa y cuál es mi propósito como mamá, sino que quiero que se enfoquen en su propósito como mujer en Cristo. Y eso va a traer como, como consecuencia, obviamente, el rol maternal y el rol de esposa. Entonces, no es que ustedes vivan para ser esposas, no es que ustedes vivan para ser madres, ustedes viven para ser hijas de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Bendigo a mis hermanas. Te ruego, Señor, que quites todo prejuicio por causa de que yo, siendo hombre, estoy dando este estudio, Señor. Todo prejuicio que pueda haber, Señor, toda herida. Yo te ruego que sanes a mis hermanos del pecado, de lo más profundo de su corazón, que puedan realmente
darles conciencia, abrir su mente a descubrir, ¿cierto?, cuál es la naturaleza que está de la naturaleza pecaminosa y las luchas que tienen que enfrentar consigo mismas para vencer. Darles el poder, la convicción, la fe, el amor, la paz suficiente para poder contender contra el pecado. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y oro por ellas en el nombre de Jesús. Declaro que en Cristo Jesús toda maldición por causa del pecado, incluyendo esta maldición en Génesis 3, fue abolida, cancelada, de los dolores de preñeces, del engaño y del deseo que será de tu marido, como lo explicamos ahora. Declaro en el nombre de Jesús sobre mis hermanos que Jesucristo se hizo maldición para abolir esta maldición sobre ellos, y canceló el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.